tiene que ver con el tema de planeamiento en salud y presupuesto por resultados. Son dos cosas que deben ir de la mano, puesto que uno trata de saber qué hago, qué quiero hacer, a dónde quiero ir, y la segunda parte es qué recursos necesito para poder llegar a mi sitio que yo deseo llegar. Entonces son dos cosas que deberían ir de la mano, que lamentablemente eso no se ha dado y ahora todavía es un proceso que estamos en proceso de aprendizaje, de vincular lo que se denomina el plan con el presupuesto, que es algo que deberían estar unidos. No sé si han escuchado la discusión que ha habido hasta el 30, hasta ayer, que se ha aprobado el presupuesto de la República del año 2021. Y ahí ha habido discusión porque se presentan tres normas, tres leyes. La ley del equilibrio fiscal, donde el Estado calcula cuánto van a ser los ingresos que van a ser recaudados el próximo año, y por otro lado se calculan los egresos. Y según la Constitución, esa suma de los ingresos y la suma de los egresos debe ser igual. No puede haber ni déficit para el gasto, ni ni más plata de ahorros, ¿no? Sino que todo debe estar, lo captado debe estar en equilibrio con lo que se gasta, ¿no? Esa es una de las cosas que se ha aprobado. La otra es la ley propiamente de presupuesto, donde están aprobados todos los gastos, y la ley de inversión, que tiene que ver con todos los proyectos de inversión, que es donde generalmente en la aprobación final, en noviembre, es donde más discusión hay, porque, como también hemos conocido, han habido más proyectos que se han tratado o se han incorporado finalmente al presupuesto para el 2021. Entonces sí es importante tener idea de lo que el tema de planificación y presupuesto debe significar para poder orientar el gasto según las directivas que hay de la institución, y en este caso para el país, las directivas del país, ¿no? Del Estado. Entonces los objetivos que quiero yo en esta clase es revisar un poco los conceptos de planeamiento en salud y por otro lado revisar lo que es presupuesto por resultados, que liga estas dos cosas, y vamos a ir viendo ahí el que es concepto, lo que es la metodología y lo que es la importancia de este presupuesto por resultados. Simplemente les traigo esta lámina a manera de recuerdo por un lado y de fijarnos qué cosa es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Cuando hablamos de gestión de la calidad, y esta lámina la podemos exportar para cualquier sistema de gestión de algo, y el sistema de la gestión de establecimientos de salud también va, pero estoy tomando el último que hemos visto, de gestión de la calidad, que tiene cuatro grandes componentes, ¿no? El tema de planificación, el tema de organización, el tema de información y el tema de fondo, que en este caso, dado que el sistema de gestión de la calidad es garantía y mejoramiento de la calidad. Si esto fuera sistemas de salud, esto sería prestación de servicios de salud, ¿no? Pero entonces, para hablar de lo que vamos a tratar en estas tres últimas clases, vamos a hablar hoy día de lo que es planificación y parte del presupuesto, y las dos últimas clases vamos a hablar sobre sistema de información e indicadores que vamos a trabajar para todo el tema de la parte de prestacional y poder hacer un análisis de situación de salud, lo que vamos a revisar la próxima semana. Pero hoy día vamos a trabajar el tema de planificación en salud, que es lo que vamos a trabajar como planeamiento en salud. Cuando hacemos planeamiento en salud, nosotros tenemos que tomar en cuenta qué cosa es lo que queremos hacer, y en esa lógica de qué queremos hacer, sea la institución que sea, y ahorita estamos en el Estado, y por eso tomo este ejemplo, necesitamos trabajar con los objetivos estratégicos, sea del plan de desarrollo,
si estamos en la región, del plan de desarrollo regional que sea concertado, el plan nacional, acuerdo nacional, si es que lo hubiera y si es que está actualizado, y luego los objetivos estratégicos del plan estratégico institucional. Y ya a nivel operativo necesitamos ya los objetivos de corto plazo con los planes propiamente operativos, que como su nombre lo dicho, es para operar la institución, con el presupuesto por resultados que van a estar ligados y el presupuesto participativo cuando hacemos que nuestra participación pueda darse, por ejemplo, con municipios, ¿no? Los municipios, las municipalidades en general tienen una relación, tienen una aparte de un presupuesto participativo donde las diferentes instituciones y por supuesto la comunidad en sí puede presentar proyectos para ser financiados por el municipio, ¿no? Entonces, si tenemos cosas que interesan a la comunidad, podemos presentar alguna inversión que sea de interés y que pudiera entrar en un presupuesto participativo dentro de los presupuestos y de los objetivos estratégicos que tengamos a nivel nacional, regional y local o institucional. Cuando hablamos de planes institucionales, hablamos de dos tipos de planes que debemos definitivamente tenerlos y tenerlos claros. Por un lado tenemos los planes estratégicos, que como su nombre lo dice, es un plan que fija una estrategia, ¿no? Refleja una estrategia que va a seguir la organización a largo plazo. El largo plazo varía según el tiempo en el que estemos parados. En los años, al terminar la década del 90, empezar la década del siglo XXI, como el año 2000, teníamos un nivel de incertidumbre por la crisis económica en que se encontraba. Y ahí los de largo plazo eran 3 años, ¿no? Hacer más tiempo era muy difícil porque se empezaba a hacer reactivación de la economía y no se sabía qué cosa iba a pasar. Y es algo más o menos parecido a lo que ahora estamos viviendo. Tenemos un problema económico, tenemos la posibilidad de que esto se reactive próximamente, pero tenemos que ser cautos, ¿no? Probablemente ahora debemos estar haciendo de 3 a 5 años. Hasta el año pasado, nosotros hemos estado haciendo planes estratégicos a 10 años, ¿no? Aparentemente hasta antes del COVID, la situación económica era más estable, había una tranquilidad, la inflación estaba baja, todo estaba aparentemente bien y eso seguía para largo plazo. Y se podían hacer planes de 5 a 10 años. Pero como les digo, eso varía, depende de la estrategia que se dé. Y en el plan estratégico vamos a fijar políticas y líneas de acción, ¿no? El plan estratégico es lo que va a fijar a la gran institución cuáles son las políticas que va a seguir y cuáles son esas líneas de acción. Y se indican los objetivos a seguir. A diferencia del plan operativo, que es el plan de corto plazo, que es 1 año, sí o sí, que es lo que se ha aprobado en el presupuesto que ayer ha sido aprobado por el Congreso, y ahí se ha aprobado un presupuesto de 1 año que responde a un plan operativo con metas y trabajos de 1 año. Está orientado básicamente a la acción y para operacionalizar todos los objetivos con cada una de un nivel programado, con actividades ya más desarrolladas y con los recursos que estas actividades van a requerir. Y eso un poco lo vamos a ver cuando veamos el tema de presupuesto por resultados. Acá un resumen, y quiero que lo diferencien. En el modelo del plan estratégico, más allá de hacer todo lo que ustedes conocen de misión, visión, el análisis interno con el análisis FODA, y de selección de problemas y objetivos, en el plan estratégico fijamos, como hemos dicho, las políticas, la estrategia que se van a seguir o las estrategias que se van a seguir y las líneas de acción, por dónde es que debemos ir, con metas a largo plazo definidas, cuantificadas, y obviamente todo este plan estratégico se evalúa. Debajo de estos planes estratégicos vamos a tener planes operativos que responden a este plan estratégico. Y
se van a derivar de ello. Y así tenemos que en el plan operativo, nuevamente tenemos toda la primera parte que responde al plan estratégico también, y a diferencia del estratégico que se fijan políticas, estrategias y líneas de acción, acá ya nos fijamos actividades, ya cosas concretas que vamos a hacer en 3 grandes rubros. Un rubro de salud, que son todas las actividades prestacionales que se van a desarrollar, desde el tema preventivo, del tema promocional, del tema recuperativo, del tema de rehabilitación, todo lo que va ligado a todas estas actividades, análisis, apoyo al diagnóstico, tratamiento, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de gestión, que es un componente importante que evidentemente va a dar apoyo a la prestación. Cuando tenemos actividades que desarrollar y prestar servicios de salud, y para llegar a dar con calidad, tenemos que tener todos los recursos necesarios. Y los primeros recursos son los recursos económicos que necesitamos tener para poder financiar los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los insumos, los medicamentos, la infraestructura, el mantenimiento, todo lo que requerimos para poder dar la atención necesaria. Entonces, toda esa gestión debe estar ahí prevista, ¿no? En todo lo que se tiene que hacer, todos los procesos que se tengan que hacer para adquisiciones, todos los mantenimientos de equipos, de infraestructura, etcétera. Y por último, un gran grupo de rubros de actividades o proyectos de inversión que conforme vamos bajando en la escala, los proyectos de inversión generalmente se quedan en los niveles intermedios, llegan hasta hospitales. Los primeros niveles de atención, generalmente las redes son las que hacen los proyectos de inversión para establecimiento del nivel de atención. Entonces, proyectos de inversión es otro rubro importante definir cuando hacemos un plan operativo anual, ¿no? Y debemos fijar. Generalmente las inversiones obviamente no duran un año, generalmente las inversiones se planifican en el plan estratégico y durante el plan operativo se fija la parte del proyecto de inversión que va a ser ejecutado en el año, ¿no? Si yo tengo un proyecto de inversión que recién me lo han aprobado en el plan, en el Ministerio de Salud, que tiene que hacer los planes, los proyectos de inversión tiene que tener aprobado por un banco de proyectos. Si yo ya tengo aprobado el proyecto, el desarrollo del proyecto tampoco es en un año. Hay que hacer un expediente técnico, hay que someterlo a concurso y después el desarrollo, ¿no? Son más o menos 2 a 3 años que demora en un proyecto de inversión. Entonces hay que planificar en el año cuánto es lo que se va a gastar según las actividades que se vayan a hacer. Y por último, ya teniendo las actividades a desarrollar en el plan operativo, desarrollamos el tema de programación y presupuesto y el tema de, obviamente, también la evaluación que va, qué tanto cumplimos del plan operativo y qué tanto esas metas del plan operativo cumplen con las metas del plan estratégico que se ha fijado para el largo plazo, ¿no? Entonces todo eso se va concatenando con los modelos de planes, tanto estratégicos como operativos. Eso nos da marco, teniendo claro qué cosa es lo que queremos hacer y cómo es que queremos llegar con todas las actividades propiamente de salud, pasar a desarrollar lo que significaría el presupuesto por resultados, ¿no? Es una caricatura, ¿no? Es el Ministerio de Hacienda que está, entre comillas, distribuyendo el presupuesto, ¿no? Tiene la asignación presupuestal y les da a cada uno de las partes del Estado que llegan a pedir con su presupuesto por resultados, o resultados, por ejemplo, de salud, ¿no? Llega el responsable de la salud y tiene un presupuesto por resultados, ¿no? Entonces va a ir al Ministerio de Hacienda y le va a pedirle los recursos necesarios para eso, ¿no? Esa es un poco la caricatura, pero vale el tema del título. Primero hablemos de lo que es presupuesto público. Cuando hablamos de presupuesto público, este es un instrumento de programación económica y financiera que tiene que ver
con los recursos necesarios, ¿no? Y que se trata de promover una provisión adecuada de bienes y servicios públicos y el logro de estos efectos que sean positivos y permanentes a favor de la población. Eso es lo que intenta el presupuesto público y que evidentemente todos los que trabajan en presupuesto público siempre tienen una interrogante. ¿Cuánta plata necesito? Y si finalmente la plata que me asignan, cuando ya tengo todo mi presupuesto solicitado y se asigna un presupuesto, me va a alcanzar para todo lo que yo había planteado hacer. Porque debemos ser conscientes que nunca se nos da todo lo que todo lo que se requiere al 100%, siempre hay unas limitaciones y que tenemos que adecuarnos a lo que podamos tener. El presupuesto público en general tiene algunos problemas que debemos identificarlo y que es lo que ha dado lugar a trabajar el presupuesto por resultados. El presupuesto público, como se veía antiguamente o anteriormente al presupuesto por resultados, primero tenía una débil articulación con el tema de planificación. Había un predominio del enfoque institucional, entonces se hacían las actividades propiamente de la institución y no se veía el resultado final en el ciudadano en una lógica de complementar servicios con otros, ¿no? Sino que se concebía como que solo la institución daba el servicio, y eso no es así, ¿no? Sabemos que ahora trabajamos en intersectorialidad, trabajamos complementando servicios con otros, promoción, prevención y recuperación, y debe haber toda una coordinación fuerte. El otro tema es la normatividad abundante, eso todavía existe, que es a veces desarticulada y contradictoria, ¿no? A veces tenemos que tener mucho cuidado con normas que a veces salen y a veces no se difunden lo suficiente y a veces estamos considerando normas anteriores y ya salió una norma nueva. El otro tema es el débil desarrollo de las mediciones de desempeño. Durante muchos años el presupuesto se ha medido cuánta plata te di, cuánta plata gasté, pero no se tenía una real valor de cuánta plata gasté, pero qué hice con esa plata, qué logré hacer con esa plata y qué resultados he obtenido, ¿no? Si yo te di plata para vacunar y tener una campaña de vacunación, ok, tú gastas en biológicos, gastas en personal, gastas en implementar todas las campañas de vacunación o tener el puesto listo para tener la vacuna, pero ok, ¿a cuánto vacuné? ¿Qué porcentaje de cobertura he tenido? Y no he tenido enfermedad para lo cual yo vacuné, ¿no? Entonces hay que buscar esos resultados. Y había una carencia de evaluaciones significativas que retroalimenten los procesos de toma de decisiones, ¿no? Entonces estos eran los principales problemas que se veían cuando se tenía presupuesto. Entonces ahora se ha cambiado ese presupuesto de soles para comprar insumos, que era lo que se veía anteriormente, había un cambio de mentalidad de soles para resultados, y resultados en beneficio de la población. Entonces, ¿cómo se veía antes? Antes veíamos un presupuesto por insumos, cuánto gasté en personal, cuánto pagué en pensiones, cuánto he gastado en bienes y servicios, cuánto se ha ido para donaciones y transferencias, para otros gastos, acá los gastos de activos financieros que son las inversiones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que he gastado? Así es como se veía y se leía el presupuesto anteriormente, sin un resultado efectivo a favor de la población. Si bien es cierto, independientemente de esto, había otro equipo que veía los resultados que obtenías, no había un enganche entre el presupuesto y el plan y los logros que se habían hecho. Lo que se quiere con el presupuesto por resultados es tener recursos públicos, tener productos claros, productos de qué cosa se hace, con resultados claros. Y vamos a ver cuando desarrollemos uno de los presupuestos por resultados, que tenemos varios, cómo se concatena, qué cosa es lo que quiero lograr, qué cosa voy a hacer para lograr eso y cuántos recursos necesito para cada una de estas cosas y cada uno de los productos que voy a ir logrando paulatinamente. Entonces, por un lado es una estrategia de gestión pública de ligar la plata con el resultado, y por otro lado está ligada a la población que recibe los beneficios, ¿no? ¿Cuántas personas se van a beneficiar
con cada una de las actividades o acciones que yo esté realizando en este presupuesto, en este gasto de recursos. Entonces, el presupuesto por resultados es una herramienta para mejorar la gestión presupuestaria que permite vincular mejor el plan con el presupuesto y con la ejecución de las acciones. Está orientado al gasto público y a lograr resultados e impactos concretos, ¿no? Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos. Eso es lo que se conoce como PPR, ¿no? Nosotros somos muy amantes de hablar de signos o de iniciales, y el presupuesto por resultados es el PPR. El propósito del presupuesto por resultados es, por un lado, fortalecer la eficacia y, por otro lado, la equidad del gasto público para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto al bienestar de la población, particularmente pobres y excluidos. Aunque en realidad se fijan las metas para toda la población, pero el Estado trabaja más sobre los pobres, ¿no? Hay una mayor eficacia en el gasto y más beneficios para la ciudadanía. Pues esta lámina ya la han visto, se veía el nivel estratégico con todos los objetivos estratégicos y en el nivel operativo los objetivos de corto plazo y dentro de eso el presupuesto por resultados. El presupuesto por resultados pasa por un proceso de programación presupuestal estratégica, que se le conoce como el PPE, programación presupuestal estratégica, que trata de, y aquí ya empezamos con un poco la metodología de lo que es los PPRs. El PPR es el programa presupuestal grande y para llegar a tener ese presupuesto por resultado necesitamos hacer esa programación presupuestal estratégica que relaciona o va identificando lo que se conoce con los actores que están involucrados en una condición de interés que afecta a un grupo poblacional. Entonces, cuando nosotros logramos identificar condiciones de interés que afectan a un grupo, podremos saber cuáles son las responsabilidades de estos actores involucrados y podremos hacer análisis y toma de decisiones que nos permitan definir un programa presupuestal, un PPR. ¿Y qué cosa es entonces una condición de interés? Es la identificación de una situación o característica que afecta directa o indirectamente a un grupo objetivo, a un grupo poblacional objetivo. Veamos. A ver, si están atentos y despiertos. A ver, Leila, cuéntame. ¿Estás ahí? Dime, aquí tienes tres fotos, y si estamos tratando de identificar condiciones de interés que identifican a una situación o característica que afecta a un grupo poblacional, ¿cuál sería la primera foto? ¿Cuál sería la condición de interés de esa primera foto? Desnutrición. Muy bien. Entonces, la primera condición de interés que da lugar a uno de un presupuesto por resultado es la de la desnutrición, ¿no? Creo que la foto es bastante evidente que este es un niñito desnutrido. Y la condición de interés es la desnutrición crónica infantil. Esa es una de las condiciones de interés que posteriormente se ha ido desarrollando, lo vamos a ver cómo, y ha llegado a un presupuesto por resultados para tratar de disminuir la desnutrición infantil. Muy bien. Marco Antonio Orellana, cuéntame, la segunda foto, ¿qué te inspira? ¿Cuál sería la condición de interés? Sí, claro, bueno, en base a los intereses podremos, claro, en parte hablar de, sobre las prioridades nacionales, sobre las 10 prioridades nacionales, y justamente parece que la segunda imagen podría enfocarse a lo que vendría a ser la mortalidad infantil, ¿no?, y materna. Y en la tercera imagen sobre las enfermedades respiratorias, ¿no?, tal vez la tuberculosis. Básicamente tuberculosis. Muy bien, muy bien. Entonces aquí ya tenemos, gracias Marco, ya tenemos entonces tres condiciones de interés que han sido las tres principales condiciones que fueron identificadas. Las tres primeras,
que fueron identificadas, principalmente las dos primeras. Una, que es la de desnutrición infantil, la segunda, la mortalidad materno-neonatal, y la tercera, problemas transmisibles, y principalmente por la foto, lo de tuberculosis. Ya tenemos la condición de interés, y veamos cómo esta condición de interés, a través de las fases de este proceso de programación estratégica, podamos llegar a tener el desarrollo de un presupuesto y los recursos que se requieren para ello. Entonces, teniendo la condición de interés, tenemos dos fases, dos grandes fases. Uno que es la elaboración o validación del diagnóstico, ¿no? O sea, ya hemos visto que el problema es desnutrición crónica y vamos a ver cuál es el diagnóstico de la desnutrición crónica, y luego de tener el diagnóstico de la desnutrición crónica, diseñamos la estrategia de intervención. Y por eso decíamos que para estas dos fases necesitamos los actores involucrados en esa condición de interés. ¿No? Yo no voy a llamar, no porque no podría ayudarnos, pero para un desnutrido, y me voy al límite, no voy a llamar a un psiquiatra, no voy a llamar a un desnutrido, a un pediatra, ¿no? A un equipo de pediatras, de nutricionistas, ¿no? Que estén ligados a ver cuáles son las condiciones que se requieren para hacer un diagnóstico sobre el tema. Y luego estos mismos, sobre ese diagnóstico, vamos a diseñar una estrategia de intervención. Entonces, en la elaboración o validación del diagnóstico, tenemos que analizar la condición de interés o el problema, como lo hemos dicho, y cuáles son las causas directas e indirectas que ocasionan esta condición de interés, este grave problema, a algún grupo objetivo de población, ¿no? Y según estas análisis de estas condiciones de interés, vamos a poder tener el diagnóstico claro. Teniendo un diagnóstico claro, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es el diseño de la estrategia de intervención, y donde vamos a construir un modelo, y a través de este modelo lógico tenemos la articulación de resultados, de productos y de resultados, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vamos a ir trabajando para que todas esas causas, directas o indirectas, se vayan solucionando y por lo tanto me lleven a solucionar el problema de desnutrición, que fue mi condición de interés que yo he visto? En la validación del diagnóstico, volvamos a la primera fase, tenemos algunos instrumentos metodológicos, ¿no? Y tenemos que ver cuál es el modelo conceptual de cuáles son las relaciones de lo que está vinculado a esta condición de interés, ¿no? Cuáles son los conceptos que están alrededor del concepto de interés. Luego el modelo explicativo, que es la caracterización del problema y sus factores causales críticos, y tratar de jerarquizarlos. Cuando ustedes han visto, porque estoy seguro que han estudiado el tema de planeamiento y se hace la problemática sobre los diagnósticos que se evalúan, una segunda fase es priorizar los problemas para ver cuáles son los principales problemas y qué problemas podemos solucionarlos o no, qué problemas están para que desde el sitio donde estamos podamos solucionarlos, ¿no? Entonces, igual acá tenemos que tener los conceptos sobre, en este caso, desnutrición, que es uno de ellos, cuáles son los factores causales y cuáles son los principales y los más importantes, digamos, que solucionando algunos de esos podemos solucionar gran parte del problema general. Y luego un modelo prescriptivo, en la identificación y priorización de las intervenciones que afectan o modifican los factores causales, ¿no? Entonces, esta es una concatenación de modelos para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Desde el conceptual, de lo explicativo y finalmente el prescriptivo, que nos lleva a ver cuál es lo que vamos a intervenir finalmente. Uno de los temas que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos los factores es cuál es la relación de factores. Y aquí muchos están haciendo los trabajos de investigación, creo que todos ustedes, y van a tener que analizar
sobre todo en algunos de los trabajos de investigación que veamos factores de riesgo, ver si ese factor es realmente un factor causal o un factor de asociación, ¿no? Los factores de asociación son dos factores que están vinculados, pero que no hay un anexo de causa-efecto, ¿no? Ahí un ejemplo es tos y tuberculosis. La tos no es la causa de la tuberculosis, la tuberculosis produce tos, pero es un síntoma, pero no hay una causa-efecto real que yo pueda decir soluciono la tos y soluciono la tuberculosis, ¿no? Así no es. En cambio, en el tema de la relación de factores de causalidad, el nexo, hay un nexo mejor entre la causa y el efecto final, ¿no? La generación de uno coadyuva a la generación del otro, ¿no? Por ejemplo, el caso de cuadros diarreicos con desnutrición, ¿no? Si yo tengo cuadros diarreicos a repetición, voy a tener probablemente una desnutrición a posteriori, ¿no? Igual probablemente con cuadros cuadros respiratorios a repetición, maculados puede llevarnos a desnutrición. Sin embargo, el cuadro diarreico es mucho más visible y mucho más causal uno de otro. Entonces, es importante tener en cuenta estos dos factores que nos deben llevar a tener claro cuáles son las cosas que nosotros sobre las cuales debemos trabajar. Por lo tanto, estas relaciones causa-efecto deben estar basadas en evidencia científica. Tiene que haber una validez estadística que demuestren que existe una causa-efecto. No solamente nos basamos en percepciones o en opiniones subjetivas, sino que tenemos que tener evidencias científicas, ¿no? Tenemos que demostrar validez y evidencia para poder considerarlo como una relación causa-efecto. Y dentro de estos tenemos también que tomar en cuenta la vulnerabilidad de los factores, es decir, cuáles son los que puedan modificarse mediante acciones que nosotros vamos a tomar, ¿no? Hay cosas que podemos ser causa-efecto, pero que de repente nuestras acciones no están dirigidos directamente a eso, ¿no? Yo puedo decir que la desnutrición es por la diarrea y la diarrea es por falta de agua, ¿no? No hay conexión de agua domiciliaria. Eso es cierto, pero de repente lo puedo demostrar científicamente. Pero yo como sector salud, estando en un hospital, ¿puedo solucionar el tema del agua de instalaciones en la comunidad? No. ¿Puedo hacer abogacía para ir al municipio y convencer a los que esa comunidad necesita agua? Sí, pero no es una acción que si yo la trabajo, puedo cambiar, ¿no? No es algo que está dependiendo de mí. Entonces, la vulnerabilidad es algo que tiene que ver con lo que puedo vencer ese obstáculo, pero también depende de mí que yo pueda hacer. Entonces, en el modelo conceptual que hemos estado tratando de definir, acá tenemos ejemplo claro con el tema de desnutrición infantil, muerte y discapacidad, que es la condición de interés que vimos en la fotito del niñito desnutrido. Y aquí tenemos dos causas directas, ¿no? Las causas directas que tienen que ver con salud son dos. Por un lado es el tema de enfermedad y por otro lado es el consumo alimentario inadecuado, ¿no? Serían dos causas que tienen que ver con desnutrición, enfermedades y consumo alimentario inadecuado. En el consumo inadecuado tenemos el acceso insuficiente a alimentos, que no es un tema del sector salud, no es un tema que nosotros pudiéramos tocarlo, sabemos que es un problema, pero no es un tema directamente relacionado a nosotros. Y por el otro lado, las inadecuadas prácticas de atención materno-infantil. Esto sí es un tema sobre lo cual nosotros podemos trabajar. Podemos trabajar por educación a las madres, educación a la comunidad, a la familia, a la comunidad. Podemos hacer trabajos con los municipios, con las comunidades, con los grupos poblacionales, ¿no? Darles charlas, educar, ir a los colegios y dar charlas sobre prácticas de alimentación, ¿no? Y de atención a los niños, ¿no? Entonces sí podríamos trabajar sobre algunas prácticas de este tipo.
El otro tema es el agua y saneamiento, que como ya les dije son causas indirectas, pero que nosotros probablemente no tengamos mucho que hacer como sector salud. Podemos hablar para otros sectores puedan mejorar este tema de agua, saneamiento, pero sí podríamos trabajar sobre servicios de salud adecuados en los locales de salud, ¿no? Una de las quejas que ha salido en muchos de los estudios que se ha hecho en Contraloría para ver la calidad de atención y para ver la situación de los establecimientos de salud, una de las cosas que ha salido como inadecuadas son los servicios higiénicos en los hospitales, los servicios higiénicos para los pacientes, ¿no? Entonces, ese tema sí lo podríamos trabajar nosotros, pero para los locales de salud, que es algo muy puntual, ¿no? Que no vamos a mover el tema de desnutrición en este caso, pero sí como algo para tener en cuenta. Y este es el mismo modelo de desnutrición adaptado ya a la comunidad, ¿no? Con más cosas que podamos hacer, cómo se va desglosando todo el trabajo de las causas que podamos ir viendo, ¿no? La desnutrición infantil sobre las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿no? Enfermedades diarreica y lavado de manos, por ejemplo, es un eje, ¿no? Un eje. Habíamos visto que desnutrición tenía el tema de enfermedades, y dentro de enfermedades, las infecciones respiratorias agudas, la enfermedad diarreica y la anemia, ¿no? Un grupo de trabajo, por ejemplo, viene de desnutrición infantil, enfermedad diarreica y lavado de manos, ¿no? Como causas que van a dar la enfermedad diarreica y en algunos casos anemia, ¿no? El tema de lactancia exclusiva, también que puede ir ligado a enfermedad diarreica cuando no la hay, a infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, aquí se ve cómo se adapta el modelo de causalidad y el modelo de buscar causas directas e indirectas, adaptándolo a lo que podemos trabajar en comunidad, sobre todo estando hablando de atención primaria y lo que debemos trabajar en los primeros niveles de atención, ¿no? Aquí también hablamos en la lámina anterior de las inadecuadas prácticas de atención materno que se pueden ligar a las enfermedades, ¿no? Que pueden llegar luego a desnutrición. Entonces son temas sobre los cuales desde el sector salud y desde el nivel nos encontremos podemos hacer diferentes acciones o actividades que nos permitan solucionar o ayudar a solucionar, porque nosotros no vamos a solucionarlo directamente, sino que el trabajo de todo el sector, ayudando a lo mismo, podemos trabajar un tema de una condición de interés. Teniendo el diagnóstico con estos cuadros que hemos visto, pasamos a desarrollar el diseño de intervención. En el diseño de intervención trabajamos un modelo lógico también, que es una forma sistemática de presentar las relaciones, y empezaría al revés, ¿no? Los resultados esperados con los productos y con los insumos y las acciones, ¿no? Entonces, voy decalando desde el resultado, desde mi condición de interés, el resultado esperado, los productos, las acciones y los insumos. Y permite ahí establecer esta coherencia en la relación y poder transparentar la racionalidad de intervención del Estado, ¿no? Permite ver si efectivamente yo estoy dando recursos para los insumos que van a necesitarse para hacer esas acciones que van a generar productos y finalmente estos resultados esperados, ¿no? Entonces, ese es un poco el diseño de la intervención y este es el esquema que vemos. Tenemos el resultado final, que es la disminución de la desnutrición crónica, que es el nombre que toma el programa estratégico, y PPR, que lo vamos a ver después. Un resultado intermedio, que es la reducción de las enfermedades de la enfermedad diarreica, un inmediato que puede ser el lavado de manos, y los productos, que puede ser las sesiones de lavado de manos en colegios, ¿no? Las actividades que vamos a desarrollar ahí, y qué insumos qué necesitamos para hacer una sesión de demostración de lavado de manos, ¿no? Todo lo que necesitamos, los insumos desde el personal,
de repente si vamos a tener que trasladarnos a un colegio, la movilidad y todo el jabón, etcétera, etcétera, que necesitamos para poder trabajar una sesión demostrativa de lavado de manos, ¿no? Pero todo eso es lo que nos da esta concatenación y este esquema del marco lógico que nos permite definir un presupuesto por resultados. Entonces, en este modelo lógico de la programación presupuestaria estratégica, tenemos dos categorías: las relaciones de causalidad entre los resultados y los productos, ¿no? Si tenemos un diagnóstico de causas directas e indirectas, esto tiene que verse para trabajar los resultados y los productos, porque efectivamente solucionando esas causas con esos productos vamos a poder solucionar y disminuir la condición de interés, o mejorar la condición de interés, para no hablar de disminuir, en algunos casos podría ser aumentar algo. Y por el otro lado hay otra relación, que es la relación de insumos y actividades con los productos, ¿no? Yo tengo varios productos y qué cosa tengo que hacer en cada una de estas actividades con los insumos que voy a requerir para ellos. Entonces tengo una concatenación lógica de toda esta parte de lo que hemos ido trabajando en el diagnóstico y luego en el diseño de la intervención. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? El resultado final es el cambio logrado en el largo plazo en la reducción de la desnutrición crónica. El resultado intermedio es el cambio obtenido en el mediano plazo y que conduce al logro del anterior, ¿no? Por ejemplo, si el resultado final es reducir la desnutrición, el resultado intermedio es reducción de diarrea. Y el resultado inmediato es el efecto inmediato conseguido con la provisión de bienes y servicios, por ejemplo, el mayor hábito en el lavado de manos, ¿no? Entonces, tenemos los pasos que se van dando y cómo cada uno va ayudando a conseguir el siguiente. Y eso es lo que trabajamos para hacer estos presupuestos por resultados, buscando un resultado a través de una condición de interés. Vamos viendo las causas, luego las intervenciones y vamos definiendo estos resultados que vamos a ir consiguiendo a lo largo del tiempo. Los resultados debemos trabajarlos tratando de ser específicos, tratando de que estos sean medibles, estén orientados a resultados y que tengan un horizonte en el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener un resultado final, por ejemplo, reducción de la prevalencia de desnutrición crónica, que sería el resultado. ¿En quiénes? En niños menores de 60 meses, menores de 5 años. La medida es reducción, ¿no? Entonces vamos a tener que tener una medida de cuánto tenemos de desnutrición y cuánto es que vamos a hacer hasta finalizar el tiempo, que aquí se está planteando el 2025, por ejemplo. Tenemos que reducir los casos de diarrea en niños de 6 a 24 meses al final del 2021, y el resultado inmediato es lograr que en madres se haya un incremento en el lavado de manos, y acá se va un porcentaje, también a finalizar el 2021, ¿no? Entonces se van concatenando estos resultados, pero en todos ellos y en todos los resultados debemos trabajar. ¿En quiénes vamos a trabajar? ¿Qué cosa es el efecto? ¿Cuál es el resultado que queremos? ¿Y en qué tiempo lo vamos a lograr? Entonces, todo es ese resultado completo, ¿no? De reducción de la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 60 meses al final del 2025. O si quieren, al finalizar el 2025 habremos reducido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 60 meses. Ya, y cómo lo pongamos, eso varía, pero lo importante es tener los cuatro características de lo que necesitamos trabajar en los resultados. Luego de tener los resultados, el resultado inmediato, tenemos ya el producto, ¿no? Que se obtiene del conjunto de intervenciones priorizadas realizadas por una o más entidades, ¿no? Aquí el producto puede ser hecho por no solamente una entidad. En el tema de nutrición crónica, si bien es cierto,
gran parte es hecha por parte del sector salud. Entonces, les decía que teníamos resultado final, intermedio, inmediato, y tenemos productos que es el conjunto de intervenciones priorizadas que se realizan por más de una entidad, ¿no? Les decía que podemos en el lavado de manos, por ejemplo, podemos dar charlas a los profesores en los colegios, y para eso hay unos convenios entre salud y educación, justamente para este tipo de trabajos, y se le dan charlas a los profesores y son ellos los que se encargan de educar a los chicos en el lavado de manos, ¿no? Y el sector salud va a los colegios cada cierto tiempo a hacer evaluaciones y efectivamente se está haciendo, si el colegio está entrenado en el lavado de manos, ¿no? Y hay todo el tema de colegios saludables con algunas de estas metas. Intervenciones necesarias para generar productos, que son el tema de actividades, y aquí puede ser sesiones educativas de lavado de manos. Les decía que nosotros podemos trabajar en una comunidad, por ejemplo, en un grupo de una comunidad, la directiva de juntar a toda la población de un asentamiento humano y hacer una intervención, por ejemplo, una sesión demostrativa de lavado de manos, ¿no? Vamos a ir y vamos a llevar cosas y vamos a demostrar, y aquellos se ejerciten en el lavado de manos, no simplemente con un papelógrafo, sino en poder hacerlos que se laven la mano efectivamente. Y ahí tenemos que trabajar todos los insumos que necesitamos, desde el recurso humano, el recurso físico. Necesitamos, si no hay agua en el sitio donde vamos a ir, tenemos que llevar un balde, de repente que si tienen cañito, con cañito, tener el agua, tener el jabón, tener algo para secarse, el tema financiero, el tema de la movilidad, etcétera, etcétera, todo lo que necesitemos para poder desarrollar una buena acción de una sesión educativa o demostrativa, ¿no? Todos los insumos. Entonces, como ven, el presupuesto por resultados intenta fijarse desde el resultado final hasta algo tan sencillo como hacer una sesión educativa en un asentamiento humano, por ponerlo así, una sesión demostrativa para llevar a comunidad acciones de promoción y prevención de la salud, ¿no? Entonces, todo eso se calcula, se presupuesta, ¿no? Se calculan los recursos y se calcula el presupuesto de resultados de cada una de estas cosas. ¿Cómo hacemos para identificar el producto? El producto define quiénes son los beneficiarios y en qué consiste la intervención del bien o del servicio a proveer, ¿no? Va a depender de la eficacia y del costo-efectividad que tenga esta actividad para poderla trabajar. Ejemplo, madres de zonas rurales que reciben sesiones educativas en el lavado de manos, ¿no? El tema que les había dicho, ¿no? Va a depender qué tan importancia y qué tanta eficacia tiene hacer esta sesión educativa de lavado de manos. Evidentemente, es mucho más eficaz que al pasarles una película o un video de cómo se lavan las manos. Mucho más eficaz es hacer la práctica de práctica de el lavado de manos directamente y ver qué cosas están trabajando, cómo lo hacen, ¿no? Y poder ahí educarlas directamente, ¿no? Entonces, eso es. El costo-efectividad hay que valorarlo y hay que ver si realmente vale la pena poder trabajar este tema, ¿no? Si es costo-efectivo. De repente es más caro, pero me va a dar más beneficios, y eso es importante tenerlo en cuenta. Acá tenemos un ejemplo de esto, es cuando recién se planteó el PPR de desnutrición crónica, así fue planteado, este era el marco lógico. Decía, ¿cuál es el resultado final? El resultado final es reducir la desnutrición crónica de 35 en el 2005 a 20% en el 2011. Y eso era lo que se llamó el programa estratégico, ¿no? La EFP, la estructura funcional programática, es un tema presupuestal, no lo tomen mucho en cuenta, pero todo esto es lo que figura en el presupuesto, ¿no? Todo lo que va figurando con códigos en el presupuesto. El resultado final es reducir la desnutrición crónica, ese es el que llevaba el nombre del programa presupuestal. El resultado intermedio, reducir los casos de diarrea de 28% en el 2005 a 20% en el 2010.
¿no? Esta es la actividad que se programaba. ¿Cuál es el resultado a corto plazo? ¿No? Incrementar la proporción de madres que adoptan la práctica de lavado de manos del 50 a 65%. ¿Cuál es la intervención? Es el control de crecimiento y desarrollo, CRED, que esa es la finalidad y dentro de eso se daba el lavado de manos. ¿Cuál es el costo por persona? Se hace una estructura de costo de todo lo que se requiere y sale un costo unitario por cada actividad que desarrollemos. ¿Y cuántas personas van a recibirlo? Se ven los criterios de producción que tiene que ver con la cobertura. Con cobertura y focalización de lo que estamos midiendo, ¿no? Qué cosa es lo que estamos priorizando y qué cosa es lo que vamos definiendo en cada una de estas partes del programa presupuestal, ¿no? Vamos definiendo. Si yo tengo una población de 1000 y mi desnutrición es 40%, mis desnutridos serán 400, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vamos viendo y vamos priorizando las actividades que vamos realizando. Entonces, hemos visto todas las partes y todo eso concatenado del resultado final, inmediato, producto, insumos y actividades son los que conforman el programa estratégico, que es el elemento de gestión fundamental del presupuesto por resultado. Es una intervención articulada del Estado en torno a la resolución de un problema central que aqueja a la población. ¿Cómo se diferencia del presupuesto que vimos al principio de veíamos solo insumos? Si bien acá finalmente llegamos a trabajar insumos y a costear los insumos para llegar a cada uno de estos resultados, acá estamos viendo una concatenación de resultados. Y el resultado, como les decía, el resultado, por ejemplo, de lavado de manos, que es un trabajo que es causal de la desnutrición, puede ser hecho no solamente por el sector salud, sino que este programa presupuestal está abierto a todos los sectores y puede ser usado por el sector educación, como ya les dije, donde el sector salud educa a los profesores para que eduquen luego a los niños, pero el sector de educación va a tener que programar esas sesiones de lavado de manos, tendrá que presupuestarlo en su presupuesto de la educación. ¿Cómo podrán presupuestarlo los municipios si es que quieren colaborar y trabajar en el lavado de manos y ellos también hacer un tema de insistir en el tema del lavado de manos y pueden hacer también actividades relacionadas a esto, ¿no? Y este es un ejemplo, pero a lo que voy que ya no es que cada institución hace sus propias actividades, sino que van a haber actividades que están puestas, digamos, accesibles a todos y que cada uno va a poder decir, ya, yo puedo hacer esto y puedo ayudar a contribuir a bajar la desnutrición. No estoy en el sector salud, pero sí es algo que yo puedo trabajar, ¿no? Agricultura, por ejemplo, puede entrar a trabajar todo el tema de alimentos, que es un tema que veíamos como una causa de desnutrición. Entra por otra parte de otro tipo de resultados, pero finalmente contribuye al resultado de desnutrición. Entonces, ese es digamos, el valor que tiene este programa estratégico. No es solamente para el sector que lo lidera, porque sí, pues estos programas estratégicos como disminución de la mortalidad materna y neonatal, desnutrición crónica, tuberculosis, son liderados por el sector salud porque son las pautas técnicas de la parte de la atención. Sin embargo, hay muchos componentes que están en el tema de comunidad o en el tema de otros sectores que también pueden ser tomados para trabajarlos y poderlos mejorar. Ese es parte del trabajo del presupuesto de los programas estratégicos y del presupuesto por resultados. Por ejemplo, siguiendo con el programa cuyo resultado es el tema de desnutrición crónica, tenemos
el programa no se llama, la meta el resultado final del programa es reducción de la desnutrición crónica, pero el programa presupuestal se denomina programa articulado nutricional. ¿Y qué cosa se ve en estos productos del programa articulado nutricional, cuyo resultado final es reducción de la desnutrición crónica? Entonces vamos a ver aquí, muchas de estas cosas no solo se hacen en el sector salud y pueden ser muy bien hechas por otras partes del Estado. Por ejemplo, servicios de cuidado diurno que acceden a control de calidad nutricional de los alimentos. Acá están todos los comedores, ahora que estamos con las, ¿cómo se dice? Los comedores populares, las ollas que están trabajando, las comunes. Entonces ahí hay un cuidado diurno que acceden a un control nutricional de los alimentos, ¿no? El sector salud debe entrar a esta parte de calidad, de revisar la calidad nutricional, pero hay todo el servicio de estos comedores populares que tienen un trabajo y que ellos realizan y que ayudan a esta parte de la desnutrición, ¿no? La comunidad accese a agua para el consumo humano. La responsabilidad del sector salud es garantizar, dentro de lo posible, el agua de consumo humano. Saneamiento, vivienda y saneamiento es responsable con Sedapal de colocar el agua en las viviendas. Pero en las poblaciones que no tienen agua, que les llega directamente, que les llega agua de los camiones cisterna, pueden tener la posibilidad que el sector salud haga un control de la calidad de agua, del consumo humano a través de exploradores, y podemos enseñarles a la población también a tener agua para consumo humano, ¿no? Entonces ahí hay trabajo de educación para la comunidad para poder garantizarles o enseñarles a que tengan agua de consumo humano. Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil. Ese es un trabajo que lo hace el sector salud, pero también lo hace el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, también hace el MIDIS, y los municipios y varios otros sectores pueden trabajar en esta población informada sobre el cuidado infantil, ¿no? CUNAMAS, todas estas, los mismos colegios que reparten desayunos, trabajan sobre este cuidado infantil. Entonces el sector salud puede dar charlas y capacitar, pero los mismos otros sectores trabajan sobre este tema. Municipios saludables que promuevan el cuidado infantil y la adecuada nutrición, o alimentación y nutrición. Entonces, también es otro tema donde obviamente los municipios trabajan sobre y todas estas cosas que no son exclusivas del sector salud, son cosas que finalmente ayudan a llevar al resultado final de la desnutrición infantil. Otros productos de este programa articulado nutricional, tenemos las comunidades saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación, ¿no? Ya también estamos hablando de municipios saludables, podemos hablar de comunidades saludables también, ¿no? Podemos tener asentamientos humanos que se muevan con este tema y podemos se les arman ellos un programa para comunidades saludables en este tema y pueden desarrollar y pueden plantear presupuestos que van por su propia sector que pueden trabajar esto, ¿no? Instituciones educativas saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación, igual les hablé del Ministerio de Educación. Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y adecuada alimentación. Esto también puede ser hecho por otros sectores, pero el sector salud, a través de el trabajo en familia y comunidad, trabaja mucho este tema, ¿no? Aquí es un tema básicamente nuestro, pero que no es exclusividad, ¿no? Puede otros sectores trabajar en este producto. Niños con vacuna completa, bueno, con más razón, niños con CREP completo. También productos del programa articulado nutricional, también los niños con suplementos de fierro y vitamina A, ¿no? Ya los niños que ya son diagnosticados de anemia, se les da el suplemento. Las atenciones de IRA, de infecciones respiratorias agudas, que tienen que ver tanto las leves, las moderadas y las graves, y aquí está el tratamiento de neumonía grave, etcétera.
igual con las enfermedades diarreicas, las leves, los casos con deshidratación, los casos ya graves, ¿no? que necesitan internamiento, la atención de EDA con complicaciones, otras enfermedades prevalentes, aquí tenemos anemia, parasitosis y otras. Y vemos aquí en el articulado nutricional, ojo, que estamos hablando de niños desnutridos, tenemos un componente de gestante con suplemento de hierro y ácido fólico, porque entendemos que si la madre se prevé, se previene y no tiene anemia en su embarazo, van a ser un niño probablemente sin anemia, y si tiene lactancia materna vamos a prever el tema de aparición de anemia, por lo menos hasta los 6 meses, hasta que empiece la lactancia. Entonces se considera que la gestante con suplemento de hierro es un producto, una actividad que debemos desarrollar dentro de este programa articulado nutricional. Y por último, la atención de niños y niñas con parasitosis intestinal. Bueno, entonces miren todos los productos que tiene el programa articulado nutricional. Muchos, o estos últimos por lo pronto, son programas propiamente del sector salud de responsabilidad. Nosotros, los que vimos al inicio, no son exclusivos del sector salud, sino que hay otros sectores que puedan sumar. Y esa es la idea del presupuesto por resultados, ¿no? No vamos a ver a la actividad que hace solo el sector salud, sino que vemos la condición de interés, el problema principal, y sobre eso habremos de causas directas e indirectas. Generalmente sobre las causas directas podemos actuar directamente, pero por muchas de las causas indirectas generalmente actúan otros sectores. Y este es el trabajo intersectorial que hay que trabajar y que hemos estado hablando durante todo el tema del curso, ¿no? Desde que hablamos de atención primaria de salud hasta el momento, y vemos cómo todo este tema se va concatenando y se va armando hasta hablar en gestión de este presupuesto por resultados, donde también articulamos el tema de intersectorialidad y el tema de trabajo con comunidad. Esto es simplemente para que lo vean y veamos y reconozcamos de alguna manera y algunos defectos que todavía tiene el presupuesto por resultados. Este es el presupuesto de la función salud, que son 23.000 millones, este es el presupuesto de este año, 2020. Bueno, no tengo ahorita el presupuesto total de la República, pero es más de 240 millones, si mal no recuerdo, donde estos 220 millones, donde estos 23 millones de la función salud. Este es un tema de presupuesto propiamente dicho, pero dentro del presupuesto tiene varias divisiones. Una división es la función salud. La función salud es todo lo que tiene que ver con hacer salud. Y aquí en la función salud, las actividades que tienen relación con salud también se jalan aún de los otros sectores, ¿no? Entonces la función salud tiene 23.000 millones de soles, es más o menos el 11.6 del presupuesto total de la República, ¿ya? ¿Y cuáles son los programas presupuestales que se están desarrollando? Uno es el programa articulado nutricional, que tiene que ver con la reducción de la desnutrición infantil. El otro es el programa salud materno-neonatal, que tiene que ver con la reducción de la mortalidad materno y neonato y de neonatos, ¿no? El programa de control de tuberculosis y de VIH y SIDA, que tiene que ver, como su nombre lo dice, con la lucha contra la tuberculosis y la lucha contra el VIH y el SIDA. Acá están todos los productos y tratamientos que tienen que ver con estas dos enfermedades. El programa 17, porque cada uno tiene un número, tiene que ver con las enfermedades pentaxénicas y zoonóticas. Acá está malaria, dengue, chikungunya, etcétera, etcétera, y todas las zoonosis, ¿no? Rabia, brucelosis, etcétera. El programa 18 es enfermedades no transmisibles. Hasta aquí, hasta el 18, fueron los primeros programas presupuestales que aparecieron. Dentro de estas enfermedades no transmisibles, en su inicio,
incluía varias que luego se han ido desglosando. Uno de los primeros que se desglosó fue la prevención y control de cáncer, que estaba entre las no transmisibles, ¿no? Fue una grande que se sacó de no transmisibles. Ahora en no transmisibles está el tema de hipertensión, el tema de diabetes, el tema de salud ocular, todo el tema de oftalmología, y el tema de salud bucal, ¿no? Todo el tema de odontológicos. Ahí están los no transmisibles. Antes estaba cáncer y estaba el tema de salud mental que ha salido, miren, al 131, control y prevención de la salud mental. Entonces, después de transmisibles tenemos la prevención y control del cáncer, la reducción de la vulnerabilidad y atención de las emergencias por desastres. Acá tenemos toda la gestión de emergencias y desastres para todas las atenciones para la gestión de desastres, ¿no? Que han tenido una clase sobre eso. Y el otro tema que a veces se confunde es la reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, ¿no? Esta es la atención en las emergencias de todos los hospitales, ¿no? A través de las emergencias. Acá está la atención por el SAMU, por ejemplo, todas las atenciones en los hospitales, ¿no? Ese también tiene esa es una fuerte actividad para todas las atenciones. El otro son prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad. Este es algo que maneja más el Ministerio de la Mujer, pero el Ministerio de Salud tiene también un componente de discapacidad interesante y lo tiene como un programa. El programa de control de salud mental, que como les dije inicialmente estaba en control de no transmisibles, luego se desdobló. La mejora de las capacidades para la defensa y desarrollo nacional, este es un programa básicamente del Ministerio de Defensa, que también tiene algunas cosas en salud. Y hasta acá son los programas presupuestales que más o menos se manejan desde salud. Los otros dos, que son lo que le llaman acciones centrales, es toda la actividad todo el tema de gestión y administración de los establecimientos de salud. Aquí está el pago de personal, acá está todo lo que se trabaja en la parte administrativa, que idealmente no debe pasar del 10%, en este caso está alrededor del 13%, todavía está un poco alto, es algo que debería bajarse. Y este último rubro, que es un rubro fuerte, pero están acá todas las acciones que todavía no han sido aprobadas como presupuestos por resultados, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, un programa presupuestal que se está tratando de independizar, ese es el tema quirúrgico, ¿no? La reducción de la mortalidad por intervenciones quirúrgicas, y todo el tema quirúrgico todavía está dentro de estas asignaciones presupuestales que no resultan en productos, ¿no? Todo lo que todavía está pendiente de definir programas presupuestales, ¿no? Entonces, esta es la plata asignada a cada uno de estos programas presupuestales, pero como ven, este es el trabajo del sector salud en el quehacer de tratar de ligar el plan y el presupuesto, tratar de tener recursos que van orientados a qué cosa es lo que queremos hacer y cuál es el resultado que vamos a lograr en una población asignada para un problema que ha sido considerado una condición de interés. Y por último, este es año 2000, y esta es la programación, si mal no recuerdo, sí. La programación que estamos viendo allá, está bien. Esta es la del año 2000. A ver, lo que les he pasado acá, vamos a recapacitar para que no me digan que... Esta es la función, este es el presupuesto que hay actualmente en el sector salud, en la función salud de 23.000 millones, y que es el 11% del presupuesto total de la República. Pero este es el presupuesto modificado, más o menos toda esta información es al mes de octubre, no, mediados de noviembre, este dato. Ya hay 23.000 millones. La siguiente lámina, para aclarar, para después me van a decir que no cuadran las cifras, este es el presupuesto institucional de apertura del año 2020. O sea, cuando empezó el 1 de enero,
La función salud tenía 18.000 millones. Ojo que ahora tenemos, ¿cuánto dijimos? 23.000, ¿no? 23.000 millones, ¿no? Este año, 2020, empezó con 18.000 millones. La diferencia, que son como 4,5 millones aproximadamente, va a estar dada en el tema de ¿dónde se asignó más? Se asignó más en asignaciones presupuestarias que no resultan en productos. ¿Y saben por qué? Porque aquí se dio la plata que ha sido gastada en todo el COVID, ¿no? Todo lo que se ha ido dando a lo largo de los meses, desde el inicio del año, para el tratamiento y para el tratar y dar respuesta al COVID, está puesta en el presupuesto, ¿no? Entonces son esos más o menos 4,5 millones que ha sido puesto y que generalmente está en asignaciones que no resulten productos, no, porque no estaba en ninguno de los productos, probablemente algunos lo pusieron en las CIRAS o en las emergencias, pero la mayor parte está en asignaciones que no resultan en productos, ¿no? Hay una diferencia entre cómo empezó el año y cómo estábamos ahorita. Pero ahorita yo estoy comparando los 18.000 millones contra los 26.000 millones, que en teoría, y esto fue a mediados de noviembre, la verdad que no he revisado la cifra final de la aprobación del presupuesto de ayer, espero que esto se haya respetado. Hay una variación del 2% entre lo asignado en 2020 con lo que presentó el Ejecutivo para ser aprobado por el Congreso de la República, ¿no? Y aquí está cómo ha variado. Si ustedes ven, hay muchas variaciones hacia menos en los programas presupuestales, y donde más se han asignado es en esto de productos, no resultan en productos, perdón, porque acá está todo el trabajo para el desarrollo del COVID, con todo lo que hay que trabajar aquí, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia y cómo está el presupuesto de este año, 2020, con lo que va a estar el próximo año, en el 2021, y todavía me faltó revisar, anoche ya no tuve tiempo para ver el presupuesto que ha sido aprobado finalmente, todavía no ha salido publicado, y pero ese es un poco cómo estaba previsto el tema del presupuesto por resultados a nivel nacional, y cómo es que se ven y vemos los resultados, ¿no? Tenemos aquí resultados finales para condiciones y problemas serios, que son condiciones de interés y problemas de la población en su conjunto. Entonces, ese es el presupuesto por resultados. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes, y esta ha sido la última lámina. Muchas gracias por la atención. Yo no sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario que quisieran hacer. Si no, acá estaríamos terminando ahora. Doctora, no tenía consulta. Presupuesto por resultados. Sí, doctora, sí. ¿Tu nombre? Doctora, es Marco Orellana. Doctora, disculpe, sobre el tema de los programas presupuestales, la entidad encargada de supervisar si cumplieron sus objetivos, o bueno, sea a corto o largo plazo, ¿es la misma Contraloría o hay otras instituciones encargadas independientemente del tema que es ese programa? Por ejemplo, en el caso de tuberculosis. No, a ver. Ya. Ok, buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, en los programas presupuestales, el tema de presupuesto por resultados es liderado por el MEF. La idea del presupuesto por resultados es liderado por el MEF, y el MEF son los que ven cómo se ejecuta el presupuesto y qué tanto ha sido logrando de lo que tú mismo has planteado. Pero cada programa presupuestal es planteado, como su nombre lo dice, por quienes generan. En el caso de tuberculosis, de tuberculosis, de VIH, de mortalidad materna, desnutrición, etcétera, casi todos los que han visto en los programas presupuestales, son programas presupuestales que han sido solicitados por el Ministerio de Salud.
O sea, la condición de interés ha sido identificado por el Ministerio de Salud. Se dice que es un programa del Ministerio de Salud donde hay actividades intersectoriales. Por lo tanto, el MEF te da los recursos para que tú ejecutes el programa presupuestal y te mide los resultados y el gasto que has tenido, ¿no? Entonces hay una medición, obviamente el Ministerio hace una autoevaluación de sus productos y va viendo cómo va avanzando y va corrigiendo en el camino si es que hay que reorientar recursos o ajustar. Por ejemplo, este año, el tema de vacunas, con el tema del COVID se vino abajo en nivel de abril, mayo, junio, y ha habido que retomar con campañas de vacunación. Esa es una evaluación que hace el propio Ministerio de Salud, porque probablemente los gastos deberían haber estado bajos y bajo el resultado, ¿no? Entonces, para dar una respuesta, porque finalmente como responsable funcional es el Ministerio de Salud, como responsable económico, por decirlo de alguna manera, es el MEF. Esos son los responsables que figuran en la nómica. Contraloría es una entidad que supervisa a todo el Estado y tiene que estar viendo que haya desempeño y que haya gasto, y que no haya, básicamente ellos están atrás de evitar corrupción, ¿no? Entonces ellos están tratando de estar atrás de cuando hay quejas, cuando hay reclamos, ¿no? Cuando hay una queja y se le presenta a la Contraloría interviene. Sin embargo, hace más o menos 3 o 2 años, la Contraloría está siendo proactiva y está yendo a hacer intervenciones de mediciones como fue medir en el sector salud en la calidad de atención, ¿no? Entonces, eso es una actividad que puede hacer la Contraloría porque tiene no la responsabilidad, pero sí tiene la función de controlar, como su nombre dice, Contraloría, de hacer control sobre todo el Estado. Y en esa lógica es que pueden ellos intervenir y hacer estas operaciones que ha hecho y hacen visitas inopinadas y evalúan y sacan su informe, ¿no? Entonces, envían el informe del sector salud a todas las entidades que participaron y les dan un tiempo para que levanten las observaciones, porque hay muchas observaciones que las hace Contraloría en la visita, que se le levantan en el momento de la visita, otras ya las ponen en blanco y negro, y hay cosas que todavía se pueden levantar y explicar por qué esto fue así y no fue así. Y finalmente viene el informe final con las conclusiones que son las que ustedes han visto, ¿no? en muchos de los informes que probablemente han revisado. La Contraloría no es la responsable pero en sus funciones sí tienen que ver con el controlar a todo el Estado y entre ellas puede hacer este tipo de intervenciones. El responsable directo del gasto y de la función es el sector propiamente dicho, que es responsable del programa presupuestal, y el Ministerio de Economía, que es el responsable de dar la plata. No sé si quedó claro, Marco Antonio. Sí, genial, doctora. Doctora, ¿y en este caso el MET cada cierto tiempo tiene una evaluación de sus programas? ¿O es conforme va yendo ya? Sí. No, el MEF tiene, cada sector tiene que hacer una evaluación trimestral. Cada sector hace una evaluación mensual. O sea, terminado el mes, hay un software del MEF donde hay que ir ingresando las metas físicas que se van logrando y obviamente el gasto, ¿no? Hay un SIGA-SIAF que tiene que ver es un sistema operativo que tiene el MEF, donde se van reportando todos los gastos día a día. El MEF sabe todos los días, ustedes pueden entrar a la página amigable y tienen el gasto en el día de lo que se ha gastado en todo el país. Ellos tienen el gasto día a día. Y cada mes, cada sector ingresa las metas físicas. Obligatorios trimestralmente, ¿no? Lo puede hacer mensual, pero obligatorios cada 3 meses. Y se hace una evaluación trimestral, semestral y anual. Entonces, y es una responsabilidad de ambos lados, ¿no? Del sector y del MEF. Pero sí hay evaluaciones mínimo trimestral, semestral y anual. Genial, doctora. Doctora, y bueno, a la evaluación. Sí. Sí, doctora. Y bueno, y esas mismas evaluaciones que dan, bueno, es de conocimiento público, ¿no? Está diciendo, no en su página. Pero esa misma evaluación que dan es en base a los
objetivos que ellos planearon antes y ahora, o hacen una comparación con todas las estrategias pues, internacionales, o inclusive según las indicaciones que pueda dar la OMS u otras entidades? No, en el presupuesto por resultados es sobre las metas que te has planteado en el año, porque responde a tu plan operativo y al plan estratégico. Y sobre la evaluación Cuando de las intervenciones. Perdón, por eso, o sea, a ver. Sí, a ver, ¿cuál es tu pregunta? Sí, bueno, por una parte es el presupuesto, ¿no? Y por otra parte sobre la evaluación de las mismas intervenciones que han, que han realizado, ¿no? Las mismas intervenciones y, bueno, de alguna forma son las adecuadas, no son las adecuadas, si estas intervenciones fueron planteadas solo a nivel nacional o de alguna forma las comparan internacionalmente, o bueno, hay entidades pues como la OMS que dictan ciertas directrices y la MEC se supervisa si la está cumpliendo estos programas. ¿Es su competencia esa MEC? O, bueno, básicamente presupuestal. A ver, el Ministerio de Economía y Finanzas y el sector evalúan lo que se ha hecho en el programa presupuestal año a año y con el plan estratégico con metas nacionales, ¿no? Lo que se ha logrado en las metas nacionales. Las comparaciones internacionales se hacen, y generalmente hay estudios por fuera del MEF, a veces son parte del sector, o el sector contrata a consultores que hagan evaluaciones por decirte, del programa de tuberculosis. Y esas evaluaciones externas, que se les denomina, incluyen evaluaciones con comparaciones internacionales. Eso es por un lado, cuando hay interés por los propios programas o por el propio ministerio de hacer una evaluación de algún programa en especial. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, o la Organización Mundial de la Salud, tiene sus propias evaluaciones y ellos sacan indicadores anuales, ¿no? Este año han sacado los indicadores del 2019, están publicados y donde está la comparación de todos los indicadores de mortalidad materna, indicadores de personal, indicadores de gasto, indicadores de prevalencia de tuberculosis, en fin, hay como 180 indicadores que son comparables en todos los países de América o del mundo, ¿no? Entonces, y a veces si hay interés adicional, pueden haber grupos externos, ajenos al ministerio, que hagan una evaluación. Si alguien quiere hacer evaluación de desnutrición crónica, lo puede hacer y el ministerio está en la obligación de dar los informes y los datos para que alguien pueda hacer una evaluación, ¿no? O sea, pero la evaluación del programa estratégico, que es un poco el tema, la hace el sector responsable del programa presupuestal y el MEF por el lado de gastos. Y individualmente cada sector evalúa sus programas presupuestales ya de acuerdo a sus intereses y a sus necesidades, ¿no? ¿Okay? Genial, doctora, genial. ¿Y ese programa que dice MEC, cómo lo puedo buscar, disculpe, doctora, en Google? Para buscar eso de lo que estaba diciendo, cuánto gastan mensualmente, todos los programas. Justamente lo que estaba diciendo de ese programa. Entras a MEF, MEF, consulta amigable, y ahí te sale. Y ahí tienes que ver, vas a tener que aprender a navegar por ahí te sale por función, por programa presupuestal, por gasto. MEF, consulta amigable MEF. Genial, doctora, sí, la encontré. Muchas gracias, doctora. Disculpe ahí un poquito las molestias. Ya, nada. No, qué ocurrencia. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos.